Buenos días, es un gusto estar delante de aquí nuevamente después de un buen tiempo y vamos a orar para poder empezar este tiempo. Señor, yo pido que tú vengas ahora con tu presencia, Señor, con tu Espíritu Santo y que llenes este lugar, Señor, que llenes nuestros corazones, Señor, y que tú nos hables con tu verdad, Señor, y nos quebrantes, Señor, y nos transformes. Señor, yo me dispongo delante de ti para que sea tu palabra, Señor, sea tu Espíritu Santo dirigiendo este tiempo, Señor. Y que tú puedas obrar, Señor, como tú quieres obrar en nuestras vidas, Señor. Todo esto te pido y te doy muchas gracias en nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Quiero hacer un pequeño recuerdo de lo que hablamos o lo que se predicó mi papá en la prédica anterior. Y una de las cosas que habló es el tema de que lo que significa que el reino se ha acercado, ¿cierto? Y que varias veces Jesucristo le dice a la gente el reino se ha acercado y que para nosotros la palabra cerca en español es como un poco ambigua y como que no nos dice mucho, porque puede estar cerca pero no tanto, no al alcance. Y en inglés como que nos da un mayor luz a lo que esto significa y dice el reino de Dios está a la mano. Esa es la traducción que hay en el inglés sobre esas partes. Y que cada vez que dice que el reino se ha acercado, en inglés lo traduce así, dice que que el reino de Dios está a la mano. Y una de las maneras en que Cristo mostraba que este reino se había acercado y estaba a la mano y estaba haciéndose presente en medio de la gente era por medio de los milagros, de las señales que él hacía. Y quiero invitarlos a ver Mateo 8. En Mateo 8, en el versículo 1, dice: cuando descendió Jesús del monte, le seguía mucha gente. Y aquí vino un leproso y se postró ante él diciendo: Señor, si quieres puedes limpiarme. Jesús extendió la mano y le tocó, diciendo: quiero, sé limpio. Y al instante su lepra desapareció. Vamos a dejar hasta ahí. Esta sanidad que nosotros encontramos en la Biblia es una sanidad que muestra cómo este reino de Dios está a la mano y cómo este reino de Dios estaba ya haciéndose presente a causa de la venida de Jesucristo. Y yo no sé si ustedes saben que la lepra es una sanidad que es muy visible en la piel de la persona, en que la persona se llena de llagas y de podredumbre en su piel. Y también que en el Antiguo Testamento la lepra, cuando una persona tenía lepra, esa persona no podía ser tocada porque era altamente contagiosa y la persona que tocaba a un leproso se ponía en cuarentena por 40 días, por 40 días, una cuarentena, y lo apartaban por a causa de lo contagioso que era la lepra. Y acá nosotros vemos que Cristo extiende su mano, lo toca y lo sana. He estado viendo hace un tiempo ya atrás una serie que sacaron, no sé si la han visto, que se llama La Biblia. Y en esta serie, bueno, es bastante buena y hecho con alto presupuesto, así que en imágenes muy buena, y muestran esto. Y fue impresionante verlo. ¿Cómo se dice? Se me fue la palabra. Los efectos especiales son muy buenos y muestran cómo este hombre, lleno de llagas y de heridas, envuelto en vendas, empieza a sanarse y desaparecen todas sus llagas y queda así con la cara lisita, perfecto. Y verlo fue así como, ¡oh, qué heavy! ¿Cómo Dios sana eso? Pero así debe haber sido. Es impresionante verlo, ¿cierto? Y ver los efectos especiales que está detrás de esa imagen. Pero eso fue lo que sucedió aquí. Así de tremenda era el poder de Dios y era el reino de Dios que estaba aquí.
si vemos después en Mateo 10, Jesucristo ya no solamente conforme con Él extender este reino y empezar a mostrar este reino de Dios que estaba en este lugar, que se había acercado, manda a los 12, desde el 5 en adelante, envía a los 12 apóstoles, hace lo mismo que Él hacía. Y en el verso 7 dice, yendo, predicar diciendo, el reino de los cielos se ha acercado. O en la otra traducción sería, el reino de los cielos está a la mano. Esta era la predicación. ¿Y cómo lo tenían que hacer? Sanar enfermos, limpiar leprosos, resucitar muertos, echad fuera demonio, de gracia recibiste, dad de gracia. Entonces mandaba a los apóstoles a que mostraran este reino que se había acercado al pueblo de Israel. Luego, si leemos en Mateo 11, después de todo el mandato que hace Jesucristo a los apóstoles, vienen unos hombres que venían enviados a discípulos de Juan el Bautista a conversar con él. Dice, cuando Jesús terminó de dar instrucciones a sus 12 discípulos, se fue de allí a enseñar y a predicar en las ciudades de ellos. Al oír Juan en la cárcel, este Juan el Bautista, los Hechos de Cristo, le envió 2 de sus discípulos para preguntarle, ¿eres tú aquel que había de venir o esperamos a otro? Respondiendo Jesús le dijo, id y haced saber a Juan las cosas que oís y veis. Los ciegos ven, los cojos andan, los leprosos son limpiados, los sordos oyen, los muertos son resucitados y a los pobres es anunciado el Evangelio. El ver la manifestación del reino de Dios conllevaba todas estas cosas. O sea, ustedes no sé si logran entender el movimiento que hay en Israel a causa de Jesucristo, a causa de este reino que se había acercado a ellos. Y se acerca primero por medio de Jesucristo y luego se extiende por medio de los apóstoles. Y este es el reino que Dios ha prometido que va a derramar en este tiempo de avivamiento. Pero para poder entrar en este reino y para poder ver el reino de Dios como se está viendo y como se está siendo manifestado por medio de Jesucristo, nosotros tenemos que tener una llave. En realidad son 2 llaves. Primero que nada es la fe en Cristo y en su reino, y que en estas cosas son y es verdad. Y la segunda llave la encontramos en el inicio del ministerio de Cristo, en que Mateo dice que cuando Jesús comenzó, dice, desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir, arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. La segunda llave para que este reino sea manifestado y sea derramado sobre nosotros es el arrepentimiento. Porque si uno empieza a revisar la Biblia, cada vez que el reino es predicado, el llamado al pueblo es un llamado de arrepentimiento. Es decir, que sin arrepentimiento no se puede entrar a este reino. Podemos ver a lo mejor manifestaciones que otras personas hacen por medio de este reino, que ellos ya viven en el reino. Pero la manera en que nosotros entramos y vivimos en el reino de Dios es por medio del arrepentimiento. Vamos a ver ahora Mateo 3, ya que estamos hablando de los inicios de cómo empieza a hacerse manifiesto este reino en medio nuestro. Vamos a ver cómo Juan el Bautista comienza a preparar el camino para el pueblo de Israel para encontrarse con el reino de Dios. Mateo 3, versículo 1 dice, en aquellos días vino Juan el Bautista predicando en el desierto de Judea y diciendo, arrepentíos porque el reino de los cielos se ha acercado. Pues este es aquel de quien habló el profeta Isaías cuando dijo, voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Y Juan estaba vestido de pelo de camello y tenía un cinto de cuero alrededor de sus lomos, y su comida era langostas y miel silvestre.
Y salía a él Jerusalén y a toda Judea y a toda la provincia alrededor del Jordán, y eran bautizados por él en el Jordán, confesando sus pecados. Al ver él que muchos de los fariseos y los saduceos venían a su bautismo, le decía: generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque yo os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y también el hacha está puesta a la raíz de los árboles. Por tanto, todo árbol que no da buen fruto es cortado y echado en el fuego. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en el Espíritu Santo y fuego. Podemos ver que estaba escrito y estaba destinado de esta forma, que antes de que Jesucristo comenzara con su ministerio, tenía que venir un profeta que iba a clamar en el desierto y iba a preparar el camino para el Señor. Y en la manera que Él prepara el camino, que prepara el pueblo para poder encontrarse con este reino de Dios, es por medio del arrepentimiento. Y Él dice: arrepentíos porque el reino se ha acercado. Esa era la predicación de Juan. Y es interesante ver cómo Juan predicaba el tema del bautismo. Hay que entender que el bautismo no es algo que inventa Juan el Bautista. El bautismo es una práctica judía. Los judíos bautizaban, pero bautizaban a los gentiles. Todo gentil que quería volverse al judaísmo se bautizaba. Y la imagen de la inmersión, del meterse dentro del agua y salir, era morir a su propia cultura, a su propia religión, a sus propios dioses como gentil, para nacer de nuevo en la religión judía y tener al Dios de los judíos como su Dios. Eso era el bautismo. Era algo que los judíos practicaban y entendían, y ellos entendían este concepto de nacer de nuevo. Pero quienes necesitaban nacer de nuevo eran los gentiles, no los judíos. Y eso es lo confrontacional de Juan el Bautista. Que Juan el Bautista no estaba predicando en Grecia el bautismo. Estaba predicando en Israel a los judíos: bautícense en arrepentimiento. Le estaba diciendo al judío que había nacido como hijo de Abraham: arrepiéntete y muere y nace de nuevo. Arrepiéntete de tu vida de pecado. Por eso le dice a los fariseos, les dice: no penséis decir dentro de vosotros mismos: a Abraham tenemos por padre, porque sabes que la ira de Dios está sobre ti igual, por el pecado que hay en ti. Y arrepiéntete, porque el reino de Dios se ha acercado. Esa es la confrontación fuerte de Juan el Bautista. Y luego vemos en el verso 11 que dice: yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene tras mí, cuyo calzado no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Él os bautizará en Espíritu Santo y fuego. Y vemos que el bautismo de Juan, que es el bautismo que nosotros también seguimos practicando, es ese bautismo en que nosotros declaramos públicamente delante de las personas y delante del mundo espiritual de que yo muero a mi antigua vida. Y es con agua y es para arrepentimiento. Pero el bautismo que hace Jesucristo es en ese Espíritu Santo que Él derrama de nosotros y en ese fuego que nos purifica y nos transforma. Pero ambos bautismos requieren de arrepentimiento. Porque esa era la predicación tanto de Cristo como de Juan el Bautista. Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado o está a la mano. Si vamos ahora a Romanos 6, nos vamos a encontrar con la descripción del significado espiritual que tiene el bautismo de Cristo sobre nosotros. Y dice en Romanos 6 del 1, vamos a leer. Dice: ¿qué pues diremos? ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera,
Porque lo que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis que todos los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús, hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Dice que nosotros somos bautizados en Cristo por medio de su muerte. Y la manera en que nosotros podemos recibir ese bautismo, que es en fuego y en Espíritu Santo, es por medio del arrepentimiento de nuestros pecados. Nosotros vamos a morir a nuestros pecados en el momento en que nosotros nos arrepintamos de ellos. Por lo tanto, nosotros tenemos que entender que el arrepentimiento no es venir a llorar al Señor y venir y decirle: Señor, perdóname porque hice esto y esto otro, para luego cruzar esa puerta y volver a hacer lo mismo. Eso no es arrepentimiento. Eso es teatro. Es llanterío. Pónganle el nombre que quieran, pero eso no es el arrepentimiento que trae el bautismo de Jesucristo. El arrepentimiento es morir al pecado. ¿Y cómo morimos a ese pecado? Tenemos que entender que el arrepentimiento debe tener dos aristas. Primero que nada, el arrepentimiento es sin justificación. Cuando yo cometo un pecado y yo le digo: Señor, perdóname porque hice esto, pero es que tú entiendes que pucha, mi herencia familiar, y lo que me hizo mi mamá, lo que hizo mi papá, y lo que me hizo mi abuelita, y lo que me hizo el vecino, entonces por eso yo reaccioné así, yo hice esto. Cuando tú te justificas, tú no te estás arrepintiendo. Porque ¿sabes qué? Estás haciendo dos cosas. Estás diciendo que en realidad tu pecado en realidad no fue tan malo, porque en realidad tuviste muy buenas razones para cometerlo. Y segundo, estás diciendo que lo vas a volver a hacer si vuelves a vivir las mismas circunstancias de por qué lo hiciste antes. Porque tienes muy buenas razones para pecar. Entonces, cuando tú te justificas en tu pecado, tú no te estás arrepintiendo. Y tienes dos opciones. Si tú quieres alcanzar el perdón de Dios por medio de tu justificación o por medio de la justificación de Jesucristo. Porque cuando tú te justificas, tú le estás diciendo: Señor, perdóname, porque en realidad tuve muy buenas razones para pecar. Pero la Biblia aquí dice en Romanos: porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Entonces, ¿tú quieres ser justificado por tus muy buenos motivos? ¿O quieres justificarte por la sangre de Cristo que te limpia? Esa es la pregunta. ¿Qué justificación quieres tener? ¿Tus buenas razones? ¿Tus buenos motivos? ¿O la sangre de Cristo que te hace morir ese pecado por medio del arrepentimiento? La segunda arista que tiene el arrepentimiento es que el arrepentimiento significa rechazo al pecado. Significa que yo hoy día aborrezco ese pecado y que ya no lo quiero más en mí. Si vemos el mismo Romanos 6, vamos al versículo 21, dice: porque frutos teníais de aquellas cosas por las cuales ahora, pero ¿qué frutos tenías de aquellas cosas de las cuales ahora os avergonzáis? Porque el fin de ellas es muerte. Aquí está hablando del pecado, ¿cierto? Y me encanta que Pablo acá da por sentado de que tú te avergüenzas de tu pecado antiguo, que te produce vergüenza. El arrepentimiento requiere vergüenza, requiere aborrecer. ¿Por qué yo hacía esas cosas? ¿O por qué yo hago esas cosas? Yo no quiero más esto. Yo me avergüenzo cuando hago estas cosas. Luego en otra parte, no lo busquen, pero está en el libro de Efesios, dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos
del viejo hombre, que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovados en espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Para poder vestirse de este nuevo hombre que vive en santidad, en justicia, tengo que desvestirme, despojarme del viejo hombre. Es sacárselo, porque me produce rechazo ese viejo hombre. Aborrezco lo que era ese viejo hombre o esa vieja mujer. Luego en Filipenses Pablo dice: en cuanto cosas eran para mí ganancia, la he estimado como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura, para ganar a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Pablo está diciendo aquí: yo no quiero mi justificación, que es por la ley. No quiero justificarme con mis buenos razonamientos ni con la ley. Quiero la justificación que me da la sangre de Cristo. Y yo por eso he estimado todo por basura. Todo lo que yo fui antes. Incluso las cosas choras que antes me parecían buenas, que me parecían ganancia, hoy día para mí es basura. Por amor de Cristo. Yo aborrezco mi antiguo yo, mi antigua vida. Yo aborrezco mi pecado. Eso es arrepentimiento. La palabra arrepentimiento en su significado original es cambio de dirección. Es que si yo voy para un lado, para la izquierda, yo luego giro y voy a la derecha. Pero ese cambio de dirección se da cuando yo aborrezco ese pecado donde yo caminaba. Ahora, mientras el Señor me mostraba esta verdad de aborrecer ese pecado, aborrecer eso que ofende a Dios, el Señor me confrontaba con ese clásico pensamiento de la iglesia evangélica, en que se dice que bueno, hay que permanecer fuerte porque el pecado es atractivo. El pecado produce deleite. El pecado... ¿Qué? Si de verdad seguimos pensando en que el arrepentirse significa andar como caballo, aquí tapando, tratando de no mirar hacia los lados, porque si miro un poco para el lado me voy a sentir tentado y me voy a sentir deleitado por ese pecado y voy a caer, es porque no estoy entendiendo el arrepentimiento. Si tú de verdad sientes que el pecado es deleitable para ti, arrepiéntete hoy día, arrepiéntete de ese pensamiento. Porque si tú tienes a Cristo y tú te has arrepentido y tú estás muerto al pecado, el pecado es aborrecible delante de tus ojos. Porque no quieres ofender al Señor. Aborreces la idea de ofender a tu Dios. Si vamos a Romanos 2, en Romanos 2, en el capítulo 2 al comienzo, nos encontramos con Pablo escribiéndole a una persona en específico, que era una persona que levantaba juicio en contra de otros, que se conocía la ley al revés y al derecho, y le decía, y andaba a los otros enseñándoles qué hacer, qué no hacer, y levantaba juicio sobre esas personas, pero él no cumplía la ley en nada. Y le dice, en el versículo 3 dice: y piensa esto, oh hombre, tú que juzgas a lo que tal hacen y haces lo mismo, que tú escaparás del juicio de Dios. Le dice: tú que andas levantando juicio en contra de otros y vas y haces y cometes el mismo pecado por cual tú enjuicias a otros, ¿tú crees que tú, por ser el judío, vas a escapar de la ira de Dios? ¿O menosprecias
las riquezas de su benignidad, paciencia, longanimidad, ignorando que su benignidad te guía al arrepentimiento? Cuando nosotros vivimos una vida en que andamos en pecado una y otra vez y no queremos soltar y no queremos dejar, estamos ignorando que la bondad, la misericordia y el amor de Dios es manifiesta sobre nosotros, no para que sigamos pecando y filo, igual Dios me ama, sino para que me conduzca al arrepentimiento. Para que ese amor, esa misericordia haga quebrantar mi corazón al punto en que yo aborrezca ese pecado. Y si luego seguimos en el 5, dice, pero por tu dureza y por tu corazón no arrepentido, atesoras para ti mismo ira, para el día de la ira y de la revelación del justo juicio de Dios. Porque sin arrepentimiento, lo único que nosotros conseguimos es ira, la ira de Dios sobre nosotros. Entonces, el llamado de hoy día de Dios a la iglesia es al arrepentimiento. Y yo sé que muchos de ustedes me miran con cara de arrepentidos. Me están mirando con cara de, pero si yo me he arrepentido, si yo he cambiado mi vida y yo sigo transformado. Y es cierto, la mayoría de ustedes y que ya llevan un buen tiempo han sido transformados y han cambiado su manera de vivir. Pero si Dios hoy día nos está llamando al arrepentimiento, es porque todavía quedan cosas de que arrepentirse. Porque ¿qué sucede con aquellas áreas en que todavía el pecado es quien se enseñorea de nosotros? ¿Qué sucede con aquellas áreas en que todavía no hemos muerto al pecado y que las mantenemos ahí, afirmadas en nosotros? ¿Qué sucede con esas áreas que a lo mejor no son tan visibles delante de las personas y que son pecados que están entre tú y Dios, que solo Dios sabe que están ahí, y tú? Dios nos está llamando al arrepentimiento como iglesia hoy día. ¿Qué sucede con la idolatría, con las enemistades, con los pleitos, con los celos, con las iras, con las contiendas, con las disensiones, con la envidia, las divisiones? ¿Qué sucede con las murmuraciones, con las calumnias, con las mentiras, con la soberbia? ¿Qué sucede con la codicia, con la avaricia y con la vanidad? Todas las cosas que yo nombré a lo mejor no son tan visibles y a lo mejor puedo parecer un buen cristiano delante de las personas, pero estar llena de celo, estar llena de envidia, de avaricia, de codicia. ¿Qué sucede con esas cosas? ¿Qué sucede con los pleitos, con las contiendas? ¿Cuántas veces justificamos nuestros pleitos, nuestras contiendas, en vez de ir y arrepentirnos delante del Señor? O sea, el llamado de Dios hoy día a la iglesia es arrepentido, porque el reino se ha acercado. Y nosotros estamos viendo cómo el reino se acerca cada día más, cómo Dios sana, cómo Dios se manifiesta. Arrepentámonos para que ese reino pueda ser derramado sobre nosotros. Pónganse de pie. Cierren sus ojos, por favor, vamos a orar. Señor, yo te doy gracias, primero que nada, porque tu reino está acá y se hace manifiesto delante de nosotros. Y Señor, yo pido que tú vengas y llenas este lugar. Espíritu Santo, donde estás tú hay libertad. Y yo pido que tú vengas y quebrantes nuestros corazones y traiga espíritu de arrepentimiento sobre cada uno de nosotros. Manifiesta
el arrepentimiento. Enséñanos a aborrecer nuestro pecado, Señor. Enséñanos a no justificarnos en él, sino que simplemente ir y pedirte perdón para ser limpiados con tu sangre, Jesucristo. Señor Jesucristo, toda ligadura de impiedad sea cortada en tu nombre. Y que podamos andar en tu libertad. Yo declaro libertad sobre tu iglesia, Señor. Yo declaro libertad hoy día, Señor. Corta toda cadena que nos ata todavía al pecado, Señor, y santifica a tu iglesia hoy día, Señor. Ven y manifiéstate, Señor. Manifiesta tu reino. Muéstranos que tu reino está a la mano hoy día, Dios. Por medio del arrepentimiento. Déjanos entrar a tu reino por el medio del arrepentimiento, Señor. Quebranta nuestro corazón, Señor. Y danos libertad, Dios. Haznos morir. Y que ese hombre que ha sido crucificado junto contigo permanezca en esa cruz. Sí, sí.